Muy buenas, mancheguicos, mancheguicas. Bienvenidos a un podcast más, podcast nuevo. Hoy repetimos porque creo yo que el anterior vídeo fue bestial. O sea, sabemos que a la gente de Albacete le encanta el fútbol, ¿no? A la gente de España le encanta el fútbol y lo que más le gusta son anécdotas. Exacto. Entonces el otro día va y me dice nuestro señor Adrià Granel, dice, Tete, en Valencia, dice, vente para acá, dice que te voy a contar unas cuantas. ¿Qué tal, Adri? Muy bien, Álvaro. La verdad es que muy contento de repetir, tío. Creo que la última vez me quedé alucinado porque mira que he hecho al final entrevistas y muchas podcasts y cosas y no paraba de comentarme gente, de todas las anécdotas que contamos y sobre todo te das cuenta que aunque hables mucho de fútbol y de tu vida y de historias, lo que a la gente le gusta es el por detrás un poco de lo que se ve en la cámara o en el fútbol, las anécdotas y esas cositas, tío. Y dijimos, por eso dije, vamos a repetir y creo que aparte tengo para parar un tren y creo que es lo que más mola, que es el morbo de las historietas que con gente de nombre que han pasado pues, en el fútbol y en toda mi vida, en mi carrera. Claro, una cosa en el fútbol es muy tabú, lo que hay detrás, o sea, detrás del juego es muy tabú. O sea, muy se puede decir contratos, se puede decir primas alrededor. De todas las noticias que salen en los periódicos, en los periódicos digitales y todo eso, ¿cuántas veces aciertan? ¿Tú alguna vez te quedas sorprendido diciendo, ¿y cómo lo saben los cabrones? O ni se acercan. Alguna vez sí, pero normalmente son bulos y muchas veces se transgiversan las cosas y se inventan muchísimas cosas. Yo mismamente jugando, o sea, dicho cosas de mí, de contratos, de equipos, qué tal, que está hecho ya con con el Nasty, con el otro. Yo decía, me quedaba alucinado. Sí que es verdad que alguna vez que lo acierta dice, hostia, ¿cómo sabrán cómo han llegado a...? Pero normalmente hay mucho fantasma por ahí. Se lo tiran. ¿Tú te das cuenta, no lo sé, ahí en el Alba o en equipos así de segunda, si hay muchos periodistas que se acercan mucho a vosotros? Aunque digan, no, cuéntame o tal, que no, si no estoy grabando, si esto no va a salir. Sí. ¿Ha pasado alguna vez? Yo, por ejemplo, en mi caso, no he visto gente, la verdad, a ese nivel de piratas, de que te hayan ido por detrás y grabando sin tal. Pero sí que lo he notado, que te han ganado tu confianza. Yo soy una persona, por ejemplo, muy abierta y que le has contado alguna cosa y eso que luego sí que ha salido y pensado, hostia, me lo está diciendo en plan de amigos o en plan de fuera de cámaras y lo ha utilizado para pero no en ese momento grabar sin mirar hasta ese nivel. La verdad es que yo por lo menos no me he enterado. No llega ningún pirata. Bueno, Adri, pues vamos a empezar ya de tipo, o sea, de fichajes, contratos, primas, anécdotas, vestuario, duchas, autobús, punto pelota. O sea, va a ser un podcast, yo creo que entretenido. Vamos a empezar ya desde pequeñito. ¿A qué edad saliste de aquí? De Catarroja, ¿no? Estabas primero en Catarroja. Claro, yo en Catarroja salgo con 20 o 21 años. La verdad es que no salí muy pronto tampoco. Creo que tenía 19, 20, creo que tenía, la verdad. Y ya te digo, fue un punto de inflexión en mi vida. Siempre lo digo a todo el mundo porque tuve a Paco López, de entrenador, en el Catarroja, y salía del Villarreal C, Villarreal B, y la verdad es que tenía ahí una espinita clavada con el fútbol, con tal y eso, y en un punto de inflexión que tuve que no estaba jugando en el Catarroja, que era un equipo de tercera división, de barrio, me llegó un momento que dije, yo creo que me planteé si dejármelo, si no, tuve una charla con Paco y a partir de ahí empecé a jugar, me empecé a poner, a despuntar y de ahí pues me cambió la vida, la verdad, con 19 o 20 años. Ahí te fichas Zaragoza, ¿no? Ahí me ficha el Zaragoza B, que ahí yo me he quedado alucinado porque me querían como toda España, todos los equipos de segunda B, del Benidorm, Alcoyano, todo el Denia, todos los equipos, el Murcia en segunda B, tal, y justo mi representante me llama y me dice, te vas al Zaragoza B, y veo y estaba en tercera. Y yo, me cago en Dios. Digo, o sea, me quedé en todos los equipos de segunda B y me ibas a tercera y todo tenía un porqué. Porque yo era con pretensión de poder dar un salto para arriba y porque el primer equipo, que eso al final siempre lo asesoro yo a la gente, vete a un equipo donde el primer equipo no esté en primera, ¿sabes? Que pueda estar en segunda y puedas dar el salto más fácil. Y el Zaragoza eran las superestrellas que acababan de bajar de primera a segunda, con todos los Everton, Ayala, etcétera. Y ya te digo, el primer partido ya jugué de titular con el primer equipo. ¿Llegaste a tener alguna vez ficha del primer equipo? ¿O no, entré tarde, porque yo iba para el B, pero es verdad, con un sueldo muy alto para ser de tercera división el Zaragoza B,
pero y con idea de a largo plazo poder debutar, era un poco la idea, en 2 años poder debutar en esos 2 años, hasta que no fuera sub-23, y el primer partido ya lo conseguí. Lo que pasa es que no me hicieron ficha, porque ya el año siguiente ya pasaba de 23 años y no podían. 2 años estuviste, ¿no? 1 año y casi medio. Bueno, siempre está en medio. Siempre sí. En invierno es lo tuyo. Sí, exacto. No sé qué tienes. Claro. En invierno es lo tuyo. Claro, es verdad que luego me fui al Alcoyano y luego al Albacete siempre en invierno. Así, hablando el tema tabú, ¿qué diferencias hay en un contrato profesional? Porque profesional estamos hablando de primera y segunda división. ¿Qué diferencias hay entre un contrato profesional y un contrato ya en segunda B, tercera? ¿Alguna cláusula que te sorprendiera o algo? No, la verdad es que... ¿Cómo es? Lo que te sorprende ya es traspaso, porque ya pagan por ti y demás, que es algo que ya rescindes en un lado y pagan la cláusula y demás, ya te sorprende. Y luego, pues, las cláusulas son como mucho más altas, por lo menos en aquella época, que pasaban, me acuerdo, yo no sé en qué equipo tenía yo millones de euros de cláusula y decía, tiene que ir algo acorde. Eso te sorprende. Muchas cláusulas en pequeñito de no puedes ir en moto, no puedes tal, o sea, cosas muy específicas, muy con línea fina y demás. Y luego los números, al final, sobre todo en cuanto a números de dinero, de lo que pasas a cobrar. El contrato mínimo en segunda, ¿en tu época cuál era? En mi época, no sé si eran... 8.000 al mes, podía ser. Sí, eran unos 80, 90... Creo que pasaba un poquito los 100.000. Sí, puede ser, 100 y pico brutos, que igual se te quedaban 8 netos al mes o algo así. Yo creo que ahora se ha subido, me parece, y están 120, no, es que no lo sé. Pero o sea, eso va modificando, pero en esa época era eso, que fue mi primer contrato profesional de segunda, fue en el Alba, además. Que ha sido una barbaridad lo que viene siendo la Liga Hypermotion. O sea, la segunda división, la primera, yo creo que se está equiparando y todo la televisión, ¿eh? Sí, sí, ¿verdad? O sea, que lo puede ver más, o me estoy flipando, un Cádiz-Albacete lo puede ver más que a lo mejor un Las Palmas, ¿qué decir? Sí. Las Palmas-Leganés. Sí, y aparte yo creo que también, Álvaro, porque como está depende de cómo esté, ¿no? de emocionante la liga, de cómo están los equipos, y hay tanta rivalidad, tanta competencia en segunda, que mola mucho ver los partidos. A mí, mi mejor amigo, mucha gente se ríe porque prefiero ver al Albacete, Cádiz, tal, que un Barça, Getafe o tal, ¿sabes? Pero porque... Primero, conozco a muchos o he jugado con ellos, entonces tengo un aprecio y porque está más reñido y veo que los partidos son más vistosos. Hay algunos partidos en primera que, cuidado, y dices, Dios mío. Ahí en Zaragoza, Adri, ¿cuánto tiempo pasó hasta que estuviste entrenando con el primer equipo? O al ser equipo ya de segunda es más fácil decir, venga, a subir estos 5 o 6. Claro, por eso la intención de mi repre fue esa, de pasar el impasse ese de segundo equipo al primer equipo rápido. Pero antes me olvidé. De todas las ofertas, ¿cuál hubieses elegido tú? Porque tu repre te puso Zaragoza, ¿no? A mí me puso varias. Te puso varias. Yo en ese momento, el Murcia B, era segunda B, me llamaba la atención, por ejemplo, porque se cobraba bien, estaba bien posicionado. Y luego el Benidorm, Alcoyano, porque son equipos de segunda B que eran muy fuertes y estaban cerquita de casa y eso. Y yo siempre los veía en la tele en Punt 2 y decía, hostia, como me gustaría jugar el campo, el Alcoyano me flipaba porque veía la gente cómo iba, esos jugadores que había en esa época que eran muy míticos, pues me llamaban mucho la atención. Entonces yo creo que seguramente al final habría cogido, si fuera por mí, Alcoyano o Benidorm, yo. Pero al final me salió bien, porque ya te digo, lo que te decían, las primeras, a la tercera semana de empezar la pretemporada o segunda, empecé ya con el primer equipo. Con el primer equipo. Y llegaste allí en verano, ¿verdad? Yo llegué en verano, tío, y fui al B, llego ahí todo nuevo, yo solo, llegué, yo soy muy familiar y lo pasé muy mal la primera semana, la segunda, primer mes, y... En un partido de pretemporada, que yo ahí la verdad volaba, venía también de la inercia de promoción del Catarroja para la segunda B, entonces estaba muy fino y estaba muy muy bien físicamente, me ve Marcelino desde la grada. Fue así tal cual, me vio un partido y vio cómo iba y dijo, mañana entrenar conmigo. Y Marcelino tiene unos cojones como, al día siguiente entrenar con él, tú conmigo, tal, y esta semana convocado. Y yo estaba flipando. Empezaba ya, bueno, fui un par de partidos esa semana de pretemporada que con Milito y con todos que yo estaba flipando, me salieron muy buenos partidos y ahí me convocó el primer partido y en la estrategia, sacando estrategia, faltas laterales, el segundo entrenador Uri me dice, espabila que igual vas de titular. Y yo ya me quedo. Digo, ¿En un mes? No, o sea, 2. Nada, en 2 semanas. En 2 semanas ya iba de titular con el primer equipo. El primer partido de liga, es el debut de la liga con el Zaragoza y con toda la remesa de Everton, Oliveira, Ayala, Gavi, Zapareín,
Todos ¿Milito estaba en esa época? Milito se acababa de ir, Sergio García se acaban de ir, pero bueno, seguía llegando Coentrao, Cafa, Jorge López, era muy heavy. Yo iba viendo aparecer a la peña y digo, dice, es que no sé qué hago aquí, ¿sabes? Y encima en esa falta lateral fue cuando me dice, venga, dale que igual sales a titular, tal. Y ya, imagínate, jugábamos contra el Levante en casa del Levante, aquí en la ciudad de Valencia, en mi casa, que vinieron a verme 100 y pico personas y hacía un mes, tío, que salía del Catarroja. Yo llevaba un mes de un equipo de barrio, ¿sabes? Que yo ahí estoy encantado y los amo, pero claro, de ese salto y en ese partido, justo para que Levante Zaragoza jugaba el Catarroja y me acuerdo que el campo estaba vacío porque estaba todo el mundo en casa viendo en Punt 2 el debut mío, que se hizo, era todo idílico. Se hizo en la tele, con toda mi familia, en mi casa, contra el Levante, me salió un partidazo, perdimos, pero fue brutal, tío. O sea, que ya saliste, ¿llegaste a jugar el primer partido titular o saliste? Partido. No, primer partido titular. ¿En segunda? En segunda. Y ya te digo, tengo el 11 titular con todos, al lado Ayala, Everton, el otro, Oliveira. ¿Te acuerdas? Sí. 11 titular. 11 titular me acordaría, mira. De portero estaba... No, de portero era... Hostia, es que no me acuerdo, pero era un mítico de Zaragoza. ¿Cómo se...? No, yo sé que lateral derecho... Sí, no sé si pusieron, no sé si había otro del B. Lateral izquierdo estaba... Coentrao recién fichado. No, Coentrao estaba en el banquillo. Lateral izquierdo estaba Paredes. Centrales era Ayala y este pelirrojo Jorge Fernández, creo que se llamaba, un central mítico también que había estado, que era asturiano. Mediocentro estaba Gavi. ¿Qué más estaba? Del extremo derecho no sé si jugó Jorge López, extremo izquierdo jugué yo, delanteros Everton, Oliveira, sí. Vallejo era el portero, Vallejo, sí, y el lateral derecho era un francés que no me acuerdo, pero bueno, más o menos el equipo era una locura. No tiene aquí en wifi, esto es un búnker aquí para hacer gimnasio. Aquí no hay nada. No, aquí no hay, aquí es que lo tenemos todo insonorizado, que si no, mal asunto. ¿Qué más? El cambio. O sea, tú de entrenar en el Catarroja a entrenar en Zaragoza, al entrenar en Zaragoza, bueno, primero, de querer jugar en un campo como el de Alcoyano, a verte en la Romareda o en el Ciudad de Valencia. Es una locura, tío. Yo es que, claro, imagínate, yo ya para mí poder aspirar a jugar en el campo del Benidorm de Alcoyano era un sueño. Y yo en el Catarroja es que ese año me lo iba a dejar. El fútbol. Entonces empecé a jugar, todo me salió un año increíble, me dio el mejor jugador de la liga y todo. Y a partir de ahí, pues eso fue de un día para otro. Te cambia 8 veces el sueldo, 8 las categorías, subes 4 categorías o 5 de golpe y te ves en la Romareda jugando y yendo convocado y con un nivel muy bestia de jugadores, porque no es firmas con todos mis respetos en el Mirandés, que está en segunda y conoces a algunos, otros no y tal, sino firmas en un equipo de primera, pero primera, tío, nivel top, o sea, es que es un equipo en segunda, pero que estaría en primera, mitad tabla alta, porque son todos jugadores que han tocado Champions, etcétera. ¿Se nota mucho la diferencia al salto que diste? Diciendo que hago con estos bichos. Se nota muchísimo. O sea, mis compañeros de Catarroja no valen un duro. Sí, mira que... No, al final te digo una cosa. Yo en Catarroja es que fue una remesa también muy bestia. Individualmente eran gente que había tocado equipos de segunda B, tal, tercera buenos, y uno eran muy buenos. Lo que se nota diferencia es en todo, en el físico, en los controles, en la velocidad, en todo. Dices, hostia, hay muchos que ves en primera y dices, este central que no me acuerdo, Jorge, dices, ¿cómo puede ser? Pero al final todos tienen algo muy heavy y se nota mucho en detallitos, en todo, que no fallan, y dices que, claro, al final todas las categorías están por algo. Si no falla un jugador de primeras porque es muy bueno en lo suyo. La diferencia es cuanto menos se falla, mejor. Exacto. No se quede el único pase. El lateral era Stefan Pignol. Sí. Muchas gracias, Pedrerol. Pedrerol, muy bien. Sí, tío. Sí. Estaba también otro desde el Alba, Michael Gafur. Gafur. Lo que pasa es que ese está en el B. Claro, ese estaba conmigo en el B y lo subieron al año siguiente, creo. Algún partido. ¿Alguien que digas que estaba contigo en el Zaragoza B? Que ha llegado top. Ander Herrera.
Ander Herrera. Ander Herrera fue el claro ejemplo, tío, de pasarme a mí por encima, pero como... Porque yo, lo más bestia es que él era mi sustituto del B. O sea, yo jugaba en el B de titular. Cuando subía al primer equipo, él jugaba en el B porque jugaba pierna cambiada, jugaba de extremo izquierdo, yo era más puro. Y entonces, pero yo veía que cuando yo me cambiaban por él tenía 10 minutos y ya y la liaba. Y tenía 17 años, 18, una locura. Y a mí me pasó que en un rondo, a mí me lesiona Fabio Coentrao, le tiro un caño y a la siguiente, como yo era un poco el juvenil, me pega un hachazo brutal, me lesiona. Y entonces, en ese momento, como entrenamos simultáneamente primer equipo, segundo equipo, llaman al del B, que solo tenía esa política, estaba muy bien. Pues al siguiente, que es extremo, sube a Ander Herrera y a la primera que en un partidito reducido la coge y hace el palo largo, ¡bam! Le controla para adentro, mete y se ve. Y yo miro al míster, a Marcelino, como mira a Uria, segundo entrenador, y hace como diciendo, ¿dónde ha salido? Y a la siguiente, ¡frap! Otra vez, y a la siguiente, y así ya. Y tú acabas de nacer una historia. Claro, ahí yo dije, que se vaya ya y que me deje en mi sitio. Yo me recuperé, pero claro, ahí ya era tarde. Ahí empezó a andar como un avión y acabó siendo decisivo para el ascenso. O sea, podemos decir que por culpa de Coentrao tú fíjate, ha salido Ander Herrera. Pues tío, son por detalles. Quitarte a ti de en medio. Es muy fuerte, igual que lo del Atlético de Madrid, porque gracias a nosotros el Cholo llegó y es el Atlético de Madrid que ha estado esos años, por esos detallitos hacen que en ese día, en un rondo, me lesionase y subiese Ander Herrera, y gracias al zaragocismo, pues yo me fui para otro lado y Ander subió y ayudó tanto. Con los compañeros, ¿cómo llegar a ese vestuario del año anterior? Ver todos los martes o miércoles partidos allí de primera, bueno, martes o miércoles, sábado, domingo, ver partidos de primera suyos y decir... Buah, tío, eso es increíble, eso sí lo tengo súper guardado en la retina, porque yo siempre he sido un cachondo, siempre he sido como el Joaquín del Betis y tal, en todos los vestuarios, en donde fue, aunque hubiera veteranos, aunque tal, siempre he sido así, es mi esencia. Pero ahí llegué y ahí estaba yo bastante callado. Hombre, hablaba con Braulio, con Gaby, con gente que eran de Paredes, gente jovencilla que son de mi edad, pero claro, me hacía pipí casi encima cuando veía pasar por al lado Ayala, al otro, tal, ídolos de tu infancia. Yo era muy callado, seguía siendo un poco la esencia mía, pero era mucho más introvertido en ese, por lo menos los primeros meses. Luego ya, como estuve todo el año con ellos, sí que era más suelto. Claro, porque el prime de Ayala fue aquí en Valencia. Claro. Cuando te encontraste a Ayala. Aquí eso es increíble, porque aparte es que aquí fue en el momento que tú ya eres consciente que yo era jovencito y tal, que empieza a gustarte el fútbol mucho y a ver, y era el equipo del Valencia mágico, ¿sabes? De ligas, finales de Champions, etcétera. Ayala y Mar. Ayala, gente. Mar, la anecdótica esa de Ayala que tenías. Sí, esa siempre la he contado, que es muy buena, que esa es, al final coincidimos en una de las primeras semanas en la ducha, Ayala y yo solos ya, y porque él se quedaba siempre el último tratamiento, tal, era un tío súper, se cuidaba un montón y tal, y yo, para romper un poco hielo, no me había dado ni bola en todos los días, ¿sabes? Le dije, Fabián, tal, yo soy de Valencia, que te queremos mucho allí, que te tengo mucho aprecio, tal. No me jodas, tal, papá. ¿Y dónde vivías tú allí? Yo allí estuve muy feliz. Y yo le dije, yo vivo en la calle Colón, ¿sabes? La calle Colón aquí es como la hostia, ¿no? Como la Gran Vía en Madrid. Y entonces se me queda así, me dice, la concha de tu madre, pero si tú ya naciste con corbata, papá, ¿sabes? O sea, él me dijo así como diciendo, tú, cabrón, ¿tú de Colón? ¿Sabes? Te has venido con más dinero que yo. Claro. Y eso es un poco porque él sabía, y hablamos de amigos en común, de sus relojeros, de no sé qué, que eran amigos de mi primo, y ahí me lo gané un poco en cuanto a confianza, y ahí yo notaba que tenía aprecio por solo ser de Valencia. Esa temporada, ¿cómo fue acabando? O sea, ¿tú llegaste a jugar algo más? ¿No llegaste a jugar ya más? ¿Ya te quedaste Zaragoza B? A mí me pasó, tío, que empecé muy fuerte, siendo destacados de ellos, ¿sabes? Y jugué el primer partido, el segundo en Copa contra el Real Sociedad, luego algún minuto contra el Alicante, el Elche también, varios partidos, convocado fui varios, 11, 12, 13, algo así, pero sí que es cierto que yo al final, en esa época, no estaba tan medido la carga de entrenamientos, ¿sabes? Y entonces a mí me estaba reventado, porque yo, el día que libraba, entrenaba con el B. El día que libraba con el B, entrenaba con el primer equipo. El día que no había jugado con el primer equipo, que jugué en Vigo y fui convocado, pero no jugué,
podía jugar al día siguiente y me fui a Sabiñánigo a jugar con un vuelo medio privado y tal. Entonces, claro, llegó un momento que yo estaba tieso y lo notaba que estaba más pesado y que no podía y me rompí el isquio, luego volví y me pasó lo del tobillo. Entonces empecé así y acabé un poco con el filial bien, pero con el primer equipo ya me dejó dar bola, sobre todo por el cambio con Ander también. La gente que entrena con el primer equipo, cuando luego juega con el filial, ¿se nota mucho? Es decir, ¿cómo vamos? ¿O dónde nos hemos quedado? Claro, cuando juegas con el B. Es una pregunta porque digo, si es que lleva todo 6 meses entrenando con el primer equipo y ahora lo bajan para a lo mejor jugar el playoff. Tal cual, tío. Hay un problema, tío, que al final muchas veces se piensan que somos máquinas, ¿no? Que por estar con el primer equipo es verdad que el físico y el ritmo te va, pero coño, si cualquier jugador, aunque sea muy bueno, si le metes en una dinámica de un equipo que no está rodado y no está hecho, va a ser peor. Muchas veces nos pasa a los del primer equipo, bajamos al B y jugamos peor que los que estaban de normal con el equipo porque están hechos ya, ¿sabes? Entonces se nota mucho el cambio. Igual que si fuera al revés, estás con el B y subes al primer equipo, necesitas una fase de adaptación, ¿sabes? También hay un debate de todos los equipos, de los que no tienen casi cantera. ¿Tú apoyarías solo una liga de filiales? Hostia, es que no sé. Como en Inglaterra. En Inglaterra es... O sea, cualquier entrenador que no le quede bien uno, dice, tú te vas a la sub-23 y con ellos. Es que es un poco jodido, porque claro, al final haces liga de filiales y... Ya no elegirías irte al Zaragoza B a lo mejor. Claro. O a lo mejor todos los equipos, tipo segunda B, o bueno, ahora primera red, segunda red, irían a fijarse en la liga de filiales, ¿no? Claro. Están buscando a gente menos de 23. Es que es eso, tío. Yo no soy muy a favor, pero porque al final te cargas un poco la esencia de equipos míticos, históricos. Pongamos ejemplos Alcoyano, Jerez, tal, que ya no se fijarían la gente en fichar ahí, sino no irían representantes, no te dan la oportunidad de jugar contra el Barça B, contra el Real Madrid y tal. Entonces, a mí no me ha molado mucho eso nunca. Yo creo que así como ha estado siempre está bien, ¿sabes? O luego al revés se quejan diciendo, sube el Castilla, si no hubiese estado el filial había subido yo. Ya. La puta. Ya, es que al final también es verdad, que siempre nos quejamos, todo el mundo se queja de lo que no tiene y al final al revés también. Entonces, ese año subisteis. Sí, ese año subimos. Yo con el B no subí, nos quedamos en la última fase, creo, pero el primer equipo subimos y yo me consideré uno más porque había participado. O sea, tú al principio de temporada se habla de objetivo, ¿verdad? Es decir, se busca esto sí o sí. Exacto. No podemos decir salimos, porque en esa época no había playoff. Ascendía primero, segundo y tercero. Ahí eso estaba clarísimo. En otros casos, otros equipos he hablado de objetivos diferentes y tal. En ese caso, hostia, con un presupuesto más heavy que había, que era una barbaridad, que sería entre los 10 primeros en primera de presupuesto y con la gente que había, solo había un objetivo y era imposible no... De hecho, empezó mal la cosa y eso, pero la segunda vuelta fue arrasar. Y sí, era el único objetivo. Y luego, tema contrato, tema tabú también. ¿Las primas se fijan en el inicio de la temporada o conforme van pasando, van subiendo o las van poniendo? Las primas individuales, cada uno las tiene en su contrato, ¿vale? Que puede entrar, y eso ya según cómo negocie tu representante y demás, pueden estar prima por gol, prima por partidos, prima por ascenso, prima por tal, por debutar. Yo tenía de todo, la verdad. Yo ese año tenía por debutar, te lo digo, 6.000 euros por debutar. Y el minuto 1 pité y dije, ring, había trincado 6.000 pavos. Y por jugar tantos partidos, por marcar un gol, por tal, ¿sabes? Entonces, eso estaba así. Pero luego están las colectivas, que eso normalmente bueno, depende un poco de los equipos, se suele hablar o en pretemporada o durante el año, ¿sabes? Dentro de esos premios que has dicho tú, de esos bonus, ¿entraría como equipo menos goleado, más goleador o algo? ¿O eso ya no se meten en tanto? Buah, tío, yo es que claro, hay muchas cosas no me acuerdo, pero no, yo creo que solo playoff y ascenso, ¿sabes? O salvarse y meterse en playoff y después de meterse en playoff, ascenso, ¿sabes? Esas tres cosas normalmente. Ya de menos goleado, más goleador, más tal, eso ya nada. Luego, en eventos como Copa del Rey, ¿también hay por pases? Exacto. Copa del Rey también se fija en equipos como, pues eso, equipos como de segunda B, segunda y eso, sí que hay fase, pues tanto para repartir, tanto, ¿sabes? Siempre hay unos bonus
que se negocia el capitán, con los capitanes y tal, y por meterte en la Copa del Rey, por volver a pasar, ¿sabes? O sea, eso sí que hay. Eso te dice antes, ¿no? Para que vayas con motivación. Claro, Diciendo, claro, eso te lo dicen antes, pero no hay como un régimen interno de se dice tanto tiempo antes, se va surgiendo eso. Yo me acuerdo, según los equipos que he estado, pues vamos a hablar ahora de las primas y si nos metemos en la Copa del Rey y tal, ¿sabes? Suele ser pasar así. Y también porque va pasando según, pues pasas contra el Atlético de Madrid y Albacete, pues ahí es cuando se habla, claro, porque antes has negociado lo del Atlético de Madrid y luego el Atlético de Madrid negocia lo de tal, ¿sabes? Pero eso, bueno. por ejemplo, en equipos profesionales sí lo hacen, pero yo sé de equipos ya de segunda B y atrás que le prometen esto, ya solo por televisión y por jugar, que se van a un campo más grande y tal, y al final... Sí, ya, claro. Dices, sí. Claro. Y eso, no. Ya, eso es. Y esas cosas. Sí. Bueno, vamos a hablar del tabú. Perras, dinero, cash. ¿Cuánto era ascender? Buah, es que... Claro, eso es ¿Cuánto era? ¿Qué cuando te dijeron, cuándo te enteraste tú? Yo, tío, eso es una... Ahí en el vestuario, Fabián, que era el capitán, estábamos ahí, Fabián Ayala es el que manejaba el cotarro y demás, y entonces él, Gaby, creo que también, y alguno, un día así random, que estábamos entrenando antes en el vestuario, y vamos a hablar de las primas, tal, no sé qué, era por puntos, al final lo que hubieras jugado, creo que era según lo que habías jugado, pero el cómputo general... Yo cuando, claro, es lo que una anécdota también buena es eso, que estaba ahí yo atándome las botas, tal, escuchando un poco, pues se han dicho esto, tal, y cuando dijeron la cantidad, es que no me acuerdo cuánto era de pasta, pero eran muchos miles de euros, ¿sabes? Muchos miles. Muchos, ¿no? ¿Doblamos el sueldo mínimo? Yo creo que no lo doblaba, pero porque yo cobraba pasta, la verdad, pero sí que... Claro, yo estaba como con tanto del B, no tenía ficha, o sea, no era mínimo, pero algo así sería, ¿sabes? Y yo se me pusieron los ojos, tío, pero... Y me acuerdo de eso, que en el momento Arizmendi que estaba ahí me dijo, Adri, te has puesto rojo. ¿Pero qué te pasa, tío? Que estás blanco, tal. Y yo me quedé así, yo me reí, todos me miraban, se rieron, Ayala y todos, porque... Claro, yo me estaba quedando loco, tío. ¿Sabes? Yo digo, hostia, no, tío, esto es posible. Con esto me compré una casa en Alcoyano y me puedo retirar allí. La verdad es que era un buen pico. Luego es verdad que ascendimos y fue menos porque era relación de los puntos que habías jugado y ido convocado y demás. Pero si te digo la verdad, yo al no tener ficha del primer equipo pensaba que no trincaba. Y al final, pues mira, pasta, tío, y fue una sorpresa brutal. Cuando fui a sacar el dinero, dije, hostia, me veía ahí eso y dije, joder, qué pasada. ¿Le pediste algo a Ander Herrera? Dijiste, oye, entre Contrao y Ander Herrera, darme aquí algo, ¿no? No, tío, la verdad es que le podía darme ahora porque, joder, pero no, en ese momento, claro que no. ¿Contrao estaba ahí? ¿Venía cedido o venía Sí, directo? él venía cedido del Benfica como estrella total, ¿sabes? O sea, él venía como a ser titular y tal, y fue... La verdad que no salió bien, esa cesión, porque jugó casi nada y en invierno creo que se volvió. Y encima te lesionó el cabrón. Encima me lesionó, tío. Con su cigarrón allí después, te pega la pata el cigarrón. Eso es increíble. Ese, te cuento ya ese iba yo en la habitación con él, en la habitación del hotel siempre con él. ¿Siempre? Sí, porque al final iba por posiciones, ¿sabes? Entonces ahí nos puso juntos, era jovencito, era más jovencito que yo, un poco más, un año o dos más. Y compañero de habitación de Contrao. Compi de habitación de Contrao, que el bicharraco ya no sé qué. La primera semana mejor jugador la Liga parda, se salió porque le pillan, ya lo ficharon de ahí, no sé si creo que cedido, de Benfica y luego Zaragoza. Tías con su familia, que tenía no sé cuántos mil primos, de Portugal, tal, viene. Y la primera semana en la piscina comunitaria, a las tantas de la mañana, le pillan de fiesta y tal. Y le cae una multa de la hostia, sale en la prensa y tal. Entonces el tío tenía condiciones, pero era un caso. Y bueno, yo iba ahí con él en la habitación. Él venía del Mundial, on fire de sub-23 o no sé qué. Le dieron mejor jugador junto a Drente, tal, Pato, no sé si era Pato también, Drente. Han acabado bien todos. Sí. Bueno, ahí prometían todos mucho y la verdad es que eso, me toca en la habitación con él y me acuerdo que yo venía del Catarroja, 20 años, tal...
Y me dice, él viendo YouTube, su mayor eso era ver, no, ni hablábamos casi, era ver sus vídeos en el portátil suyos de jugadas, highlights y tal. Y me dice, Adri, me dice, dime de YouTube tu nombre que te busco los vídeos. Y le dije, sí, busca a ver qué ves. Tal. Se pensaba que yo venía también del Manchester o algo así. Y yo venía de Catarroja, no tenía ni un vídeo en YouTube. Y le digo, no. Y claro, no, pero ¿por qué no tienes tal? Y digo, cabrón, que no tengo vídeos de esos como tú. Él tenía 200 haciendo jugadas, tal, cámara lenta. Y bueno, yo con los años alguno he tenido, pero... Con la música, sí, ¿sabes? Tienes... La afición del Zaragoza, ¿o puede ser la mejor? O como Tal te cojas cual. manía, No, tal cual. te tienes que ir, ¿no? Tal o sea, cual. si eres querido en Zaragoza, es una de las mejores eso era aficiones. brutal. Eso es increíble, tío. Si eras querido, era la hostia. O sea, era como... Porque el campo lleno, te reconocían por ahí. Yo los primeros días, mis padres fliparon, porque fue como mi salto un poco ahí del anonimato total a que te reconociese gente por la calle, en los restaurantes. Entonces, muy, muy querido. Lo que pasa es que luego, en momentos que estábamos mal y eso, al revés, son gente muy jodida, ¿sabes? Entonces, es un poco parecida a la del Valencia, que tiene gente... Mucha afición cuando va bien es increíble, cuando va mal apretan también. Pero ahora tenéis a Lin. Sí. Está Lin que con los jugadores lo pagan poco. Ya, ¿no? y aparte no pueden porque son jugadores que son sobre todo chavales Cantera. jóvenes, cantera, que hacen lo que pueden. Zaragoza, ¿cómo se termina? Nada, tío, de ahí ya el año siguiente, segunda temporada, no me hacen ficha profesional, yo ya no quería estar en el B, porque era otra vez tercera división y tal, ya estaba Ander y todo el equipo en primera, habían hecho muchos fichajes, y bueno, la última, esto del verano, decido irme al Alcoyano. Se llama Paco López, que para mí ha sido pues, un entrenador más preciado y como mi padre futbolístico, y me llama, vente, me convence, y al final voy a Alcoyano, que disfruté como un enano. Fue un año brutal. ¿Cómo lo pasa un futbolista en verano? ¿O el Alcoyano lo cogiste primero o pasa un verano diciendo tengo miedo, a ver quién viene y si no viene nadie? ¿Y si tal? Yo tenía lo bueno, tío, que tenía la tranquilidad, que tenía un año más de contrato y me querían. No es que me estaban forzando para salir, porque yo ahí, verdad, que tenía un contrato muy alto, y bueno, dentro de lo malo era quedarme ahí cobrando bien y tal. El tema es que me llamaban equipos muy golosos durante ese verano. Me tanteó el Cádiz, me tantea el Mallorca B, me llama el Huesca, equipos el Sabadell, equipos que tal, Alcoyano, luego me volví a llamar Alcoyano, y al final entre decisión del Zaragoza y el contrato del Alcoyano se me queda bien, y es las últimas semanas de mercado cuando firmo ya digo, las penúltimas cuando voy para allá, ¿sabes? Pues decidiste venirte para casa. Puedes haber ido Sí. en Mallorca. Allí Tenía muchas opciones, pero yo pensé, sabía que iba a ir bien porque estaba con Paco, había jugadores que yo ya conocía y demás, y el Alcoyano, la afición, el campo. Cuando tú te visualizas en un sitio y ya llevas años pensándolo, yo sabía que ahí, por mis características, iba a ser un jugador vistoso, y así fue. Gracias al Alcoyano di el salto al equipo de mis amores, entonces salió bien. O sea, tú dormías por la noche y dices, sé que voy a jugar en el Alcoyano, pero voy a imaginarme en el Cádiz, o voy a imaginarme algo. ¿Pasa? Pasa, tío, pasa. Porque O a ver quién hay allí, o a ver si conozco a alguien. Claro, sí que pasa, tío, porque al final, a ver, pasa si lo estás haciendo bien y te lo curras y vales, ¿sabes? Pero yo ese año, el primero, me quedé un poco desilusionado porque hicimos playoff, me salió un año brutal, marqué bastantes goles, asistencias, también me dio como mejor jugador de la temporada, contra el Eibar casi ascendemos y nos eliminan, y dije, y no me salió casi nada, tío. El fútbol es un poco, algún equipo de segunda B te llaman, tal, pero tú te aspiras a un equipo de segunda, tal, y nada. Entonces me quedé jodido. Pero luego empieza la segunda temporada con un poco menos ilusión y tal, y viene a verme 2 veces o... ¿Ese verano preguntó a alguien? Ese verano, Pero primer bueno, verano... has dicho Nada, equipos así de segunda B, pero misma categoría, ¿sabes? Ahí sí que tenía para elegir, pero misma categoría. El inicio de la segunda temporada, que empiezo marcando goles, tal, ahí es cuando ya hay 2-3 equipos de segunda que me tantean, entre ellos el Alba, que viene a verme en un partido entre semana, que es cuando ellos ya deciden firmarme, casi antes de Navidad, y meto 2 goles en 2 minutos, ¿sabes? Íbamos perdiendo 2-0 contra el Denia,
y partidos estos feos así y tal, y hago una jugada, gol, la siguiente fútbol. Entonces ahí ya habían venido un par de veces más y fueron donde ya dieron el paso y lo bueno es que tenían una cláusula muy baja en el Alcoyano. No sé, yo creo que no se habían dado cuenta mucho. Y el Albacete de un presupuesto muy bajo también. Sí, entonces, exacto. Entonces acompañó pues todo para el cambio. ¿El jugador sabe cuándo va algún ojeador o alguien de algún equipo a verlo? Hay veces que sí, hay veces que no, porque depende mucho de si te lo dice el representante, si lo sabe, que a veces no lo saben, pero yo en ese caso sí que lo sabía, porque me había dicho el repre, oye, que bueno, mi repre era Mario Parri. Sí, el hermano de Liberio Parri. Entonces, ahí sí que sabía yo, dale caña, tío, que van a verte hoy del Albacete, tal. Y entonces yo sí que lo sabía. O sea, aquí en Valencia conocéis casi todos, ¿eh? Sois una piña. Brutal, brutal. Yo aquí todo el mundo se conoce y todo el mundo se ha visto, se ha oído hablar o se junta en algún momento. Tío, es brutal. Te busca el Alba, va para allá. Baja, te lo dice, os lo dice a tu representante, tal. ¿Cuándo te quieren? ¿Cuándo viajas a Albacete? Ahí nada, ahí pasan unos días, no sé nada, tal y eso, y a la semana y pico es cuando ya en Navidad creo que es que tú fíjate que es subidón, ¿no? El día de Nochebuena, tío. Me acuerdo yo que me llama mi repre, Mario, y me dice, enhorabuena, tal, te vas 3 años hemos firmado 2 años y medio en el Albacete, en segunda, con un contrato bien, en segunda, lo te necesitan, tal, no sé menos, y te vas ya la semana que viene. Ya está todo hablado, la cláusula, los pagos, tal. Porque no hay que ni negociar, el tal, está ya hecho, porque van a pagar tu cláusula. Y entonces, claro, yo lo primero que hago, yo quiero mucho a Paco López y yo sé que me necesitaba. Vale, pues espera, yo feliz, llamo a mis padres, se lo digo, todos muy contentos, y ya enseguida llamo a Paco y le digo, Paco, me ha pasado esto, hostia, no me jodas, no sé qué, pero bueno, él lo entendió, le jodió claro. Por un lado, pero por el otro lo entendía, claro, ¿sabes? Y luego ya esa noche, pues en la familia lo dije, y luego que siempre salía yo el día 24 con mis amigos, en mitad de un eso, me acuerdo que lo dije delante de mi mejor amigo y todos, y se quedaron todos, porque le dije, voy a deciros una cosa, tal, y todos, hostia, ¿qué pasa, tal? ¿Y qué pasa, papi? No sé qué, tal. Y ya les dije la noticia y un subidón brutal. Era lo que perseguía toda la vida, poder jugar en segunda. Toda la broma. Te vas al pueblo, te vas a llegar a los del pueblo, Albacete. La típica broma. Joder, claro. No, fue todo muy rápido y ya después de Navidad ya empecé con ellos. Solo falta que te hubiese llamado encontrado y dice, vas a tener highlight de esos, ¿no? Claro, ahí ya, en el Belmonte. Ahí ya empecé a tener algunos, sí. Claro. Ahí ya sí, claro, porque ahí ya era todo profesional, que es un cambio bestia. ¿Sabes? Vienes a Albacete. El día 1, el día 31, buscas casa, no buscas casa, ¿dónde la buscas? Te da casa el Alba. ¿Cómo va ese contrato? Lo de detrás, ¿cómo va lo de...? Esto es casa para lo del Alba, como igual que el Alba tiene esto para los juveniles. Claro, eso por ejemplo, tío, eso sí que vas viendo la categoría, ¿no? Ahí se nota ya la segunda, de segunda B a segunda hay un paso grande en ese sentido, por lo menos a mí en Albacete fue brutal, porque me fui a un hotel allí... no me acuerdo cómo, no sé si fue en Los Llanos o no me acuerdo, pero... De la Avenida de España, sí. Sí, creo que sí. Y ya te meten en el hotel, que tienen un convenio con el Alba, y te dejan unos días o semanas hasta que encuentres piso, ¿sabes? Y ya tienes todo, muchas facilidades. Te recogen, te llevan al entrene, tal, te presentan... Todo muy fácil, te van a recoger hasta ahora, entonces ya te vas a estar en este hotel, te van a hacer la presentación, entrena a esta hora, tal, las pruebas médicas, las analíticas, y ya te dan un margen de tienes 2 semanas o 3 para buscarte tranquilamente el piso, tal y eso. Te enseñan pisos también, trabajan con inmobiliarias, es todo un núcleo, ¿no? Trabajan con inmobiliarias y te van a llevar, y de los pisos que vi, la primera semana ya me pillé uno en Depósito del Sol, ese, creo que la biblioteca sí. Esa, pues por ahí ya pillé el primer piso ahí. Yo fui cambiando cada año, pero ya fui ahí. Y muy bien. ¿Un ático? Estaba respecto al sueldo, jugador de Alba tiene que tener casa grande. En mi casa yo soy un poco caprichoso y era un buen pepino. La casa primera, la verdad es que estaba muy bien. Cogí un piso muy guay, empecé yo solo y luego ya vino Guille, uno que jugó conmigo, que lo firmaron también en el primer equipo y se vino conmigo un murciano que se vino a vivir conmigo los dos en esa casa. Pero estaba muy bien, moderna, tal. Luego ya fui cambiando. Pero sí, son casas chulas, la verdad. Yo no pillé... Yo es que soy muy de...
yo sí que tenía compis que pillaban pisos a las afueras o cerca del Carlos II, adosaos, áticos, familia, tal. Yo estaba ahí solo y yo siempre he sido del barro, de centro de ciudad, de salir, relacionarme, amigos, tal, tener todo cerca, como en Valencia, en todos los pisos, menos en el Hércules, que vivía a las afueras en un residencial, con más futbolistas y piscina y tal. El resto siempre centro de la ciudad, ¿sabes? Moverme andando, tal, ¿sabes? La fiesta en Albacete. Buah, de locos. Mira que yo no... Que en esa época no era muy, muy estricto con salir o no salir, pero me quedé loco, tío. El segundo o tercer día ya me engancharon ahí algunos típicos de ahí de Albacete, de la noche y eso, y me hice un montón de amigos y me quedé alucinado, tío. Un lunes por la tarde el ambiente, un martes, un miércoles, campus, la zona, el campus, yo me quedaba loco, tío, ¿sabes? Lo que pasa es que yo ahí sí que controlaba mucho los timings de cuándo salir, porque si había ganado, pues sí, salía, si no, tal, porque ya era una persona conocida. Que es un pueblo, es que se sabe todo. Y yo el primer medio año no salía ni a por el pan. Estoy en el barro, pero cuando se seca. Claro, porque ahí imagínate, tío, llegamos ahí, 6, 7 fichajes y descendimos con 6, 7 partidos antes, tío, entonces no podías salir. Yo tenía los dedos frente y digo, no voy a salir porque aquí me puede decir de todo, ¿sabes? Eso es lo que le ha pasado este año, ¿eh? Llevaba tiempo sin ver una segunda, sin saber que Santander, Cartagena, Ferrol, Cartagena y Tenerife. Hostia. A quien le cuente lo del Tenerife, si ya fuera el milagro, pero... Increíble, tío. Qué barbaridad, y creo que empezó con Pepe Mel. Sí. Pepe Mel dice, yo no ficho. Dice, a mí el director deportivo me pone, yo le digo, necesito esto y esto. Y el director deportivo me pone 3 nombres aquí, 3 nombres aquí, 3 nombres aquí. Dice, ¿qué hago? Dice, si no me gusta ninguno, ¿qué hago? Descarto. Dice, no podemos más. ¿Eso es verdad, sí? No, sí, claro. Es verdad, depende, tío. Depende del poder que tenga una directiva y el entrenador o con lo que firmes y eso. Hay entrenadores que yo he estado que han dicho que no les han dejado ni quiero este o pregunta este, le han puesto lo que tengas, y otros que tienen ya poder o tienen mano o tal y son los que firman también o dan el aprobado, ¿sabes? Depende mucho. ¿Hay mucho enchufe? Pues sí, tío. La verdad es que sí que hay mucho enchufe. De unos equipos a otros sí que hay mucho enchufe. ¿Qué lo ve más, el director deportivo o el entrenador? ¿Dónde has visto más que...? Tú te vas a ver conmigo, no te preocupes. Yo creo que es mucho con representantes, según si el director deportivo le lleva el representante de tal jugador y tal entrenador, jugadores, en muchos países sobre todo, tío. Yo, por ejemplo, fui a Polonia a Primera División allí y me quedaba loco, ¿sabes? Porque firmaban solo los jugadores que le llevaba el mismo representante del entrenador que el jugador. Y eso pasa en todos los lados, ¿sabes? Hay muchos... Bueno, pasa coño en Primera con el mítico, tío, con el representante Cristiano... sé cómo dices. Coño, ¿cómo se llama? Jorge Méndez, tío. Quien lo lleve tiene que ser una máquina. No, claro, eso pues tiene todos los de un equipo ahí metidos, todos los de tal, lo lleva él y los va metiendo en los equipos, ¿sabes? ¿Con quién hiciste piña al mismo llegar en el Albacete? Yo hice mucha piña con Balboa, mucha, me llevé muy bien, iba siempre a su casa a comer y tal, con Miguel Núñez, con Noguerol, también hice mucha piña, con Calle también me llevaba muy bien, Songo también, uno que se llama, un lateral izquierdo francés se llama Cherfa, ¿cómo era, tío? Cherfa, ¿no? Cherfa. Ese. Cherfa. Joder, tío, vaya Wikipedia. Y la verdad es que con todos esos, sobre todo con la gente que llegamos nueva, porque ahí el problema de ese año fue la división de que era todo por grupos, ¿sabes? Entonces ya los nuevos que llegamos habían tenido que rescindir a varios jugadores, entonces ya entramos como un poco de mal pie, ¿sabes? Eso, Calle, Balboa y yo, tal, llegamos y como que nos costó entrar un poco en el equipo porque había mucha amistad en los otros jugadores que había antes, los habían tenido que tirar y entrar nosotros, es jodido. Ese impasse, tío, de entrar en un equipo es jodido. De que te digan, ¿quién se creen estos? ¿Que nos van a salvar ahora? Exacto. También los salvadores. Y encima pasa que no, que al final es muy difícil que 6 jugadores cambien toda la dinámica tan mala que había. Entonces fue
ese primer medio año un poco desastre. Los jugadores nuevos que llegasteis, ya hablando como siempre de los mitos que hemos hablado, ¿había alguna prima por salvación? Sí, claro. Eso no me acuerdo porque en esa época no me acuerdo cómo se negoció, pero sí que había prima, claro, por salvación, porque más cómo se puso el tema. Igual a principio de temporada no, imagino, pero cuando se pone la cosa fea sí que habría prima por salvación. Sí. Acaba temporada, se desciende. ¿Había equipos encima de la mesa? Un montón. Yo ahí, claro, yo dentro de lo que un poco la ruina que habíamos sido, yo había jugado los últimos 8 partidos o 7 bastante bien, individualmente te hablo. Entonces era joven. Entonces muchos equipos que me llamaron, me acuerdo perfectamente Huesca, Cádiz, Huracán Valencia, Nastic, Sabadell, tenía buenos equipos. Sobre todo el Cádiz es uno de los que llevaba ya muchos años ahí rondando. La pirita del Cádiz, ¿eh? Sí, me pasó con varios años con ellos. Y es verdad que la verdad es, lo reconozco, al primer momento, yo como había salido de ahí quemado y tal y eso, que se iban todos y tal, mi intención, digo, aquí no me quedo yo si va a estar esto así no había... Pero ¿qué pasa? Que firma Antonio Gómez, que fue como que me estaban haciendo el equipo para mí, ¿sabes? Firman a Víctor Curto, que había jugado conmigo en el Alcoyano, a Joan Castillo, que había jugado conmigo en el Alcoyano, a Rocha, que había jugado conmigo en el Villarreal B, y digo, a Tete, que yo ya también nos conocíamos, tal, y digo, hostia, me iba motivando. Yo estaba de vacaciones en Tailandia y he firmado tal, me iban hablando, hermano, he firmado ahí, voy a firmar seguramente en Albacete, voy a tal. Antonio me dio buen rollo cuando me llamó, tal, me reuní y claro, poco a poco tal, y ya el primer día, tío, es como la energía. Yo soy mucho de energías, ¿sabes? Primer día, las energías en las pruebas médicas, las pruebas físicas, tal, el buen rollo, el cachondeo con Antonio Gómez, con Figor, con el otro, tal, dije, este equipo, cuidado, ¿sabes? Digo, aquí se respira otro ambiente, ¿sabes? Sí. Y empezó pues, todo brutal. Había angelitos en pretemporada diciéndote, vete aquí que aquí no. Si tienes equipo de segunda, tal. ¿Había gente detrás de ti diciendo? Buah, muchos representantes de todos lados, de India, de no sé qué, tal. Yo ahí es verdad que joder, había tocado segunda, entonces tenía muchos equipos que me habían retransmitido muchos. Era un jugador muy vistoso, entonces muchos que te van tal. Yo soy una persona que en un principio me vengo arriba, pues sí, segunda, quiero tocar segunda, quiero seguir tal. Pero llega un momento que cuando soy muy sentimental, veía a la gente que en pretemporada nos animaba, que se estaba enganchando la peña, que firmaban a amigos, que tal, y eso, y me lo pasaba bien en pretemporada, porque era entrenar tal, y tomarte unas cervezas, tal, y el bajar de segunda a segunda B, también bajaba un poco la exigencia de que te mirasen tanto con lupa, tal, y la esperanza que se creó en torno a ese equipo, antes de que acabara la pretemporada, ya tenía clarísimo que me quería quedar. Empezamos la temporada. Igual que antes te he preguntado, ¿tanto se desequilibra subir? ¿Qué opinión viste cuando bajaste? Ya habiendo jugado en segunda más partidos y todo eso, tal, el primer palo que toca segunda. Cuando bajaste a segunda B y empiezas... Brutal, porque, tío, es otro mundo. En segunda cualquier equipo te la lía, cualquiera, y en segunda B 10 equipos top, ¿vale? Pero es que podría ser el Toledo, el no sé cuál, el Oviedo, equipos así que tenías en la liga, muy top, pero otros 10, 15 que eran muy flojos o que acaban de subir, o no quiero decir que fueran flojos, pero que comparado con un Albacete, llegaban ahí y ya solo ves haciéndose fotos en el estadio, tal, ya se sabían todos, pues eso, era una diferencia que para mí era de locos para poder destacar. ¿Cuál es el equipo más humilde que has visto pisar el Belmonte? Es decir, pues tío, yo te diría... que se hayan quedado flipados hasta los propios jugadores. Yo te diría que había un equipo, no sé si de Gallego o de dónde era, que se llamaba el Montañeros, creo, que ahí yo me sorprendí porque eran un equipo muy, muy humilde, ¿sabes? De jugadores, los físicos de los jugadores, y todo ahí se notaba, ¿sabes? ¿En segunda vez os pedían muchas camisetas? Sí, a mí un montón. De camisetas, todo, pantalones, de todo. Esos equipos, claro, porque el Albacete era como la hostia y se llenaba. El campo venían 8.000, 10.000 personas. Entonces, eso se nota. ¿Os hacían pagar las camisetas si las dabais? ¿O yo creo que teníamos 3, 4, 5 al año, y a partir de ahí ya sí que las tenías que pagar. Pero en esas cosas, tío, el Álvaro ha sido siempre brutal. En material, en infraestructura, en prensa, en todo. Un equipo de profesional. Sigue la temporada. Copa del Rey.
Aunque se haya repetido. Copa del Rey, Copa tío. del Rey. Copa del Rey es lo más heavy que he vivido yo en cuanto a experiencia. Porque eso es como... Eso, pues toca el Alavés, lo eliminas que en esa época está en segunda B, toca otro de segunda B, toca tal, otro no sé quién más fue, y ya toca el bombazo, ¿no? Es el Atlético de Madrid, que estaba, todo el mundo quería Atlético, Barça, Madrid, toca Atlético de Madrid, y en ese momento pues lo celebramos, tal, no sé qué, y tú tomas esa Copa del Rey, lo encaras como una experiencia y ya está. Pero ahí pasó el bombazo. Claro, porque tú eras la primera vez, cuando el Atlético de Madrid vino con el Belmonte, era la primera vez que lo veías con los 17.000 espectadores. Lleno, el ambiente ese. Sí, claro. ¿Ahí qué opinas? No, bueno, a ver, yo en segunda, algún partido esos decisivos que nos jugábamos contra el Nastic, me acuerdo yo, que también fue mi debut. Bueno. Ahí sí que hubo mucha gente y había, pero tan heavy, no, tan heavy de todo lleno y lo que y ganando. Es una barbaridad, tío. 2-1 en casa, tal, una locura. Eso fue muy bestia contra ese Atlético de Madrid, que era muy bestia también, con Falcao y toda la pesca, ¿sabes? ¿Cómo acabó la noche? Nada, eso sí, no me acuerdo, pero salimos seguro. Porque, joder. Dice, me la pela perder este fin de vamos. Claro, y ganamos. Teníamos mucha cabeza nosotros y sabíamos que la liga era lo principal, pero era inevitable, son cosas que son inevitables. Igual que pues en la vuelta de Calderón, la anécdota. Ahora explicar el Calderón. Calderón es una animalada porque llegas ahí todo, te esperan ahí las aficionadas del Albacete 200.000, los de Atlético de Madrid también, vas al hotel, todo brutal, la concentración, todo lo que se esperaba, la tele, la prensa, todo. Y me acuerdo yo eso, pues que yendo... Pasabas por el túnel, ¿no? Claro, el Calderón. Pasas por el túnel, todos los nervios, ya en el autobús. Nosotros... Claro, fiesta, un ambiente de fiesta, cantando, ahí, liándola en el autobús, yo todo de risas, bailando, tal, yendo al partido, ¿sabes? Porque había un tan buen ambiente y era una experiencia tan guay. Y me acuerdo perfectamente, pues eso, que yendo en el autobús, a mí, Figor, que era el segundo entrenador, me llama y me dice, yo estaba el último, como siempre, liándola, cantando, me dice, papi, ven. En el vestuario, voy al lado del conductor con el míster y tal, oye, nos han pedido, y estaba el de prensa, y me dice, nos han pedido uno para el punto pelota. Alguien que la líe y que la pueda liar un poco y tal. Y entonces me dice, está claro que tienes que ir tú. Y entonces cuando acabe el partido, tú te vienes ahí y vas ahí al plató, que es aquí, te llevarán, te recoge un chofer, te llevan ahí y tú como eres, la lías un poco, tal, y eso. Todo esto supone, claro, era el 90% de que nos iban a truscar, nos iban a limanar, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que jugamos... Pero estaban antes del partido. Antes del partido. Qué barbaridad. Yo antes del partido, yo ya sabía que acababa el partido y me iba, todos iban a cenar, el chistu ese no sé qué, y yo me iba a punto pelota. Pero bueno, que era guay, porque era, coño, estaba de moda, sí, como el chiringuito ahora, y salir en la tele y a mí me mola, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Que empezamos el partido, minuto 1 ganando, seguimos ganando. Yo miraba el reloj, el reloj, el tiempo, no sé qué, y al final acaba el partido. Lentísimo ese partido. Lentísimo, claro, ganamos 1, ya barracón, tal, perdiendo tiempo, pero, ¿sabes? Haciéndolo lento nosotros, un sueño, tío. Y cuando acaba y pita al final, todos van a celebrarlo y yo me voy cara al míster, al segundo entrenador, y a lo lejos le digo... Pero yo no me voy a ningún lado, yo quedo aquí celebrándolo y me voy de fiesta con todos y tal, que vengan ellos si quieren. Le dije yo, si quieren que vengan ellos. Y me dijo, o sea, toma por culo, que vengan ellos, tal. Y efectivamente fue mi momento más viral, tío. Toda la noche allí. Claro, toda la noche. De la que está Balboa debería ir, ¿eh? Claro. Ahora está Balboa. Alguna vez he hablado con él, sí. Debería de ir. Debería ir. Fue uno de los mejores momentos, ¿eh? Sí, ese momento fue mágico. Salió en todos los zappings, mi hermano flipaba y lo pasaba a todo el mundo, la familia. Yo salí de ese momento que hice y tenía el móvil bloqueado, 200.000 mensajes, la que has liado, papi, todo de Albacete, y ahí fui muy querido. Ahí empecé a ser muy, muy querido en el Alba. O sea, era todo el mundo conmigo, pero que era una por la calle, por todos lados, hasta por Madrid, que salimos esa noche, me paraba todo el mundo y fue mágico, tío. ¿Os reconocían? Sí, ¿Salisteis con el polo y todo eso o cambiasteis? No, cambiamos, porque sabíamos que íbamos a salir, ganásemos o perdiésemos. Salimos a una discoteca, no me acuerdo cuál era, pero todo el mundo nos reconocía, claro, porque había sido como lo que se acababa de ver, era la notición de esa semana, fue eso. Madridistas por ahí gritando. ¿Sabes? Claro. Curto, brutal. ¿Cómo se veía desde abajo a toda la gente del Alba? Porque yo veo vídeos aún y lo veo bestial, yo no sé cómo pudieron dar tantas entradas. Era increíble, un cacho de marea. Increíble, tío.
Era brutal. Se nos escuchaba también más a nosotros, yo, del Atlético. Como estaba un poco en un sueño, cuando salía en línea con ellos, sí que vi un poco ahí, pero como que no quería mirar por el entorno para no ponerme nervioso, estaba muy centrado. Pero cuando marcamos el primer gol y ya celebramos para allá, es cuando le digo a los compañeros, digo, mira eso. Digo, coño, estos son todos nuestros. Y estaba todo, ¿sabes? Entonces flipé y cuando acabó el partido, me acuerdo que nos fuimos a ducharnos y luego, una vez en la ducha, casi a punto de ducharnos, digo, ¿qué hacemos aquí? Vamos fuera otra vez, que está todo el mundo ahí todavía, y salimos, estuvimos ahí más de media hora liándola, tío. Brutal. ¿Las cervecitas estaban en el vestuario o los Sí, no, las cervecitas en el vestuario, todo preparado ya, fue una salvajada, tío. Es que muchas cosas no te pilla tan eso, porque lo normal cuando me dicen a mí, ves al punto pelota, es porque se supone un 90% que te van a eliminar, pero es que sale todo tan rodado. Pero bueno, muy guay, tío, muy guay. Bueno, Adri, te toca dar clase. Yo creo que va a haber tercera parte. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. A ver qué tal va este. Pero la próxima ya en casa en Albacete. Eso, la próxima. Un tardeico bueno. La próxima voy yo. Me comprometo, tío, voy para allá, lo hacemos y luego ya de paso nos vamos con David Chin a comer y a cenar y todo. David Chin, ¿vale? Se conoce todo el Albacete. David Chin. Sí, sí. Nos conocemos todos los rincones que vamos. Bueno, machiquicas, espero que os haya gustado. Lo hemos hecho entretenido, anécdotas. Y yo creo que va a haber una tercera parte. Seguro que sí. Le vamos a meter cuánto cobraron por ganar el Atlético. Adiós.